Hola hermanos, el día de hoy, 9 de octubre del 2019, es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Sí hay varios santos, hoy es día de San Dionisio y sus compañeros mártires, de San Juan Leonardi, es día de San Luis Beltrán, el patrono de Colombia, patrono principal de Colombia. Así que voy a hablarles de él mejor. Fíjense, algunos dicen Luis de Beltrán, en algunos documentos lo he leído, en fin. Él nace un 1 de enero de 1526 en Valencia, su papá se llamaba igual, Luis, y su mamá se llamaba Juana. A los 16 años, él decide, él era el mayor, fíjense, y él decide pues irse a Santiago de Compostela, hacer una peregrinación. Estando allá, realmente su ideal de ser santo no lo cambió nunca. Se trataba de un muchacho muy recto. A los 18 años, pues entra en 1544, entra en el convento de los dominicos. Todavía se conserva, fíjense, la carta que le escribió a los papás pidiéndoles perdón pues por lo que iba a hacer, porque él sabía, siendo el mayor, siendo el hijo de ellos, que le correspondía una gran responsabilidad, pero bueno, y los papás al final aceptaron. En 1547 es ordenado sacerdote, óigame, y es un muchacho prácticamente, cuando le encomiendan la tarea de ser maestro de novicios. Y luego ya él decide, ese ímpetu suyo, ¿no? Ese deseo de santidad, lo termina llevando a América. Durante 7 años estuvo trabajando en Colombia, bueno, sobre todo en la parte baja del río Magdalena, así se le llama, ¿no? Y bueno, toda esa zona la evangelizó, pero su salud estaba muy deteriorada. Fama de santidad desde el inicio, hay cualquier cantidad de historias, y sobre todo la lucha de la defensa por los indígenas, con la bendita leyenda negra, y ahora sobre todo en medio del sínodo especial de la Amazonia, conviene recordar que han sido los frailes dominicos, que es contemporáneo de San Bartolomé de Fray Bartolomé de las Casas, no es santo, de Fray Bartolomé de las Casas, de Santa Teresa de Ávila, con la cual mantenía correspondencia, de San Luis de Rivera, que es el arzobispo de Valencia en ese tiempo. O sea, realmente estuvo rodeado de personas muy, muy santas con las que mantuvo algún tipo de contacto. Regresa a España, es nombrado prior en varios conventos, pero sobre todo maestro de novicios, fíjense usted. Ya les digo, y la fama de santidad no hay quien se la quite. Va a morir muy joven, a los 55 años, un 9 de octubre, pero va a ser canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Pero es lindo esto, realmente una figura, miren, a su corta edad ya encargándole la tarea de educar, de formar a los novicios. Y los dominicos, con lo exigentes que son, y ya más siguen siendo. Es importante esto, una tarea fundamental, pero ya les digo, sobre todo el contacto con los indígenas, el contacto con la gente, y por eso es el patrono principal de Colombia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya les digo, voy a seguirme aguantando, haciendo lo posible por no reírme. Capítulo cuarto del libro del profeta Jonás, que ya les digo que de profeta tiene muy poco. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba y el Señor envió un viento caliente y abrasador, el sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Ay, Dios mío, qué problema de bipolaridad el que tiene Jonás, ¿verdad? Se alegra, se entristece, se enoja con Dios, le reclama. O sea, aquí ya no sabemos cómo tratar a Jonás. Jonás es, yo no sé, tiene múltiples personalidades. Por eso digo, me parece más bipolar, si lo quieren así. Esas fluctuaciones, ¿no? Se alegra, se enoja. Ay, esto es lo que yo me temía, Señor. Por eso cuando estaba ahí en mi pueblo, cuando estaba en mi casa, que tú eres compasivo y misericordioso. Vaya, fíjese usted, uno que se enoja porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Le molesta que Dios sea bueno y por eso prefiero morir a vivir.
suicida todavía, el pobre. O sea, Jonás es, ya les digo, es la antítesis de lo que significa ser realmente un profeta. Es todo lo contrario a lo que se espera de un profeta realmente, y por eso la importancia de que lo veamos y lo analicemos, porque nos puede pasar mucho a nosotros también, que se nos olvida realmente que Dios es bueno, nos molesta que Dios sea bueno, nos estorba que Dios sea bueno y no podemos, no tenemos derecho. ¿Crees que hay motivo para que te enojes?, le dice el Señor a Jonás. ¿Crees que hay alguna justificación para que reacciones de esa manera frente a la bondad de Dios, frente a la misericordia de Dios? ¿Te enojas por una hiedra? ¿No voy a tener yo compasión de una ciudad que tiene 120,000 habitantes? Claro que tiene razón el Señor de pensar así, de esa forma. El Evangelio, por su parte, estamos ya en el capítulo 11 de Lucas, pues el Señor Jesús les enseña a orar a los discípulos. Solo pongan cuidado, ¿no? Porque esta versión del Padre Nuestro, que vamos a usar como oración para concluir nuestra meditación del día de hoy, es distinta a la de Mateo y es distinta a la de Marcos. Hay algunas cosas que no están en las otras y es interesante por qué no están. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Fíjense ustedes, ya lo notaron, ¿no? Primero partamos, no. La razón por la cual se ven los discípulos llamados a orar es el ejemplo del Señor Jesús. Quieren aprender, pero quieren aprender a orar a la manera cristiana, a la manera de Jesús. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los de Juan pueden tener una idea, pueden tener una manera de orar. Nosotros queremos la nuestra, que nace del ejemplo. Por eso Jesús traslada, transmite, educa, diciendo Padre. O sea, su actitud, su oración va dirigida al Padre. Así que por lo tanto ustedes hagan lo mismo. Pero fíjense, no dice Padre Nuestro, esa es la primera cosa que no aparece. Luego, es cierto, aparece todo lo que nosotros conocemos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hasta ahí. Hágase tu voluntad, no aparece. ¿Por qué no aparece? Bueno, porque de repente en el marco de la concepción de Lucas no era necesario decirlo. Mateo sí lo va a señalar. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, punto. Pero no aparece líbranos del mal. Insisto, claro, puede ser que esté incluido dentro de lo demás, pero es la versión lucana. Es la versión, no sabemos cuál es la más primitiva. La más primitiva debería de ser la de San Marcos, pero la actitud es clave. Esa no se pierde en ningún momento. Reconocer a Dios como Padre para pedirle en plural, fíjense, la paternidad es una relación de hijo-padre, pero que luego va desembocando en esa relación entre nosotros, que incluye el que nos alimente con su pan, el que nos permita perdonar, como Él nos perdona a nosotros, que también nosotros perdonemos, aunque en el fondo es al revés lo que dice este texto, porque lo que anda buscando es hacernos conscientes. ¿Cómo le vamos a pedir perdón a Dios si no somos nosotros capaces de perdonar a nuestros hermanos? Fíjense, por eso la actitud es la que cuenta. ¿Cómo oraba Jesús? Por eso provocaba que sus discípulos quisieran aprender. Hacemos el Padre Nuestro para concluir el día de hoy. Claro, hagamos la versión completa, no la versión que hacemos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios les bendiga.